En el circuito 1 tenemos una malla en la que se encuentran un diodo y una resistencia conectados en serie. Esta es alimentada por una fuente de 5 volts, la cual se encuentra conectada a un potenciómetro para así poder regular el voltaje que le llega. Cuando le aplicamos voltaje, el diodo se polariza en directa y funciona como si fuera un cable. Lo que hicimos fue ir midiendo el voltaje que se le iba aplicando por medio del potenciómetro, además del voltaje y la corriente en el diodo. Esto lo hicimos para ver cómo se comportaba aplicándole distintos voltajes, desde 0.1 hasta los 5 volts. Con estos datos hicimos la siguiente tabla. Y como podemos ver en la tabla, al principio no hay corriente en el diodo. La corriente empieza a circular hasta que alcanza un valor de voltaje cercano a lo que se conoce como tensión umbral o voltaje umbral. A partir de que se alcanza este voltaje, que son aproximadamente 0.7 volts, la corriente comienza a crecer rápidamente, como podemos ver en la siguiente gráfica. En el circuito 3 también tenemos dos mallas. El camino de la corriente pasa primero a través de un diodo, lo cual por la forma en que está conectado se polariza en directa y deja que fluya la corriente, la cual llega a un nodo y se divide, pero al tomar el camino que tiene un diodo, este se polariza en inversa y no deja fluir la corriente, por lo cual no hay corriente en estos elementos y el voltaje queda retenido en el diodo. El otro camino que sigue la corriente pasa a través de una resistencia, la cual tiene el mismo voltaje que el diodo polarizado en inversa debido a que están conectados en paralelo. Entonces, debido a la polarización en inversa, el diodo en el circuito se convierte en una malla, se puede decir, exterior, y tenemos la misma corriente. Primero, para comprobar el diodo polarizado en inversa, tiene un voltaje de 3.28, el cual es el mismo en la resistencia en paralelo. El diodo polarizado en directa consume 0.65 volts y deja que fluya la corriente. Para comprobar la corriente en estos elementos, en el diodo polarizado en inversa es 0, y pues sí, ya vemos que sí. Y la corriente que tenemos, la única corriente que tenemos es de 3.29, que es la misma en la resistencia 3 que la corriente de entrada, que viene dada por el diodo polarizado en directa, que es de 3.29, y pues ya vemos que sí es la misma. En el circuito 2 tenemos una fuente de 5 volts que alimenta a dos mallas, teniendo una resistencia y un diodo en serie, a la vez que también están en paralelo con otra resistencia y otro diodo en serie, lo cual por análisis nos dice que vamos a tener el mismo voltaje en ambos elementos en paralelo. Los dos diodos se polarizan en directa, lo cual se convierte en un cable y deja fluir la corriente. Por lo tanto, la suma de las corrientes que salen de ambos líneas en paralelo es la corriente que pasa a través de la resistencia 3. Primero vamos a determinar estos voltajes, que la suma del voltaje consumido por el diodo con la resistencia va a ser igual a la suma de la resistencia 2 y el diodo, y pues ya vemos que sí da. Ahora, para determinar la corriente, que tenemos esta primera corriente de 2.27, y esta corriente de 4.6, la suma de estas dos corrientes debe de ser igual a la corriente resultante que pasa a través de la resistencia 2, de la resistencia 3, perdón, que es de 6.31, y pues ya vemos que sí da la suma a esta corriente total.